Oh, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, nuevamente en este nuevo día, hermanos. Y continuemos, hermanos, en la fe. Nosotros sabemos que la Escritura dice que todo el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero a veces no sabemos muy a ciencia cierta perseverare en qué. Pues el Señor nos irá enseñando a cada uno en qué es que tenemos que perseverar. Hoy quiero leerles la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y del verso 6 en adelante. Capítulo 13, verso 6 en adelante. Hay un proverbio que la mayoría de los evangélicos lo sabemos de memoria, y es Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Dice: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, y nosotros nunca nos hemos detenido, aunque lo sabemos de memoria la mayoría, y lo hablamos, lo compartimos, lo leemos, pero nunca pensamos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Como los discípulos cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y empezaron todos a decir, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Hasta que ya no faltaba más sería. Y le dijo Judas, Señor, ¿seré yo? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Hermanos, yo pienso que si nosotros leemos este versículo y meditamos mucho en él y pensáramos, ¿seré yo? ¿Qué tal que el Señor nos diga, tú lo has dicho? Hermanos, porque depende lo que nosotros creamos, depende el camino por el cual nosotros estemos andando. Ese versículo nos puede caer a nosotros mismos. Lo que les voy a leer en el Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Pónganle cuidado desde el 6 en adelante, dice así. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Barjesús. Oiga, aquí se encontraron a un judío falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, qué bendición cuando un hombre desea oír la palabra de Dios. Y este varón prudente, Sergio Paulo, quería oír la palabra de Dios. Dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¡Aleluya! Hermanos, ¿ven qué palabra tan hermosa?
Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, y cuando decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, pues usted no puede abrir la Biblia y enseñar en el primer versículo que encuentre, porque de pronto puede hacerlo erradamente, aunque la escritura es útil para enseñar. ¿Pero para enseñar qué? Para enseñar el camino de la verdad. ¿Ven ustedes? Aquí estamos hablando que el apóstol Pablo y Bernabé iban cruzando por diferentes partes y enseñando la palabra del Señor. Y llegaron a ir a una isla llamada Pafos. Y allí encontraron a un hombre, a un falso profeta llamado Barjesús. Y también había un hombre allí llamado... un hombre muy importante, y quería oír la palabra de Dios y llamaba a Bernabé y a Saulo para que les hablaran la palabra del Señor, pero les resistía Elimas el mago, el falso profeta, les resistía para apartarlos de la fe. El apóstol Pablo dijo: ¿hasta cuándo no dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lleno de toda maldad, hijo del diablo, ahora mismo te quedarás ciego y no verás la luz del sol por algún tiempo. ¿Ven ustedes? E inmediatamente este hombre buscaba a quien le condujese de las manos, porque ya estaba completamente ciego. Hoy en día ya no se ve eso. Es muy misterioso que ya no se ve eso, lo que hacían los santos apóstoles. Esta cosa que hizo Pablo tan tremenda, diciéndole a este hombre, y lleno de toda maldad, hijo del diablo, porque procuraba apartar al procónsul Sergio Paulo de oír la palabra de Dios. Y Pablo fue capaz de decirle estas tremendas palabras que hoy no se usan tampoco, porque nadie es capaz de decirle semejantes palabras a otro, por miedo a ser tildado de falto de amor, y con miedo a ser tildado con miedo a ser pasado por una vergüenza, porque si no se cumple, ¿cómo queda? Entonces, hermanos, vemos que era un falso profeta, este hombre. Un falso profeta no es una persona que no cree, sino que cree otra cosa. Hermanos, yo he conocido falsos profetas. Yo no sé ustedes si habrán conocido falsos profetas. Yo sí los he conocido. Y uno los oye hablar como si dijesen la verdad. Y uno los ve convencidos de lo que creen, de lo que hablan, convencidos de ellos mismos, cuando en realidad son falsos profetas. Por esto la palabra que compartimos ahorita dice que hay un proverbio que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Ustedes creen que un profeta no cree que su camino, un falso profeta no cree que su camino es derecho? Claro que él cree que su camino es derecho, pero al final le resulta vano, le resulta un camino de muerte. Hermanos, este hombre quedó ciego y buscaba a quien le condujese de la mano. Y dice la Biblia que al ver Sergio Paulo, este varón prudente, lo que había acontecido, hermanos, dice que creyó la palabra del Señor, hermanos, gozoso, creyó la palabra del Señor, la doctrina del Señor, dice ahí, creyó la doctrina del Señor. La doctrina del Señor es que le estaban enseñando al Señor, ¿ven ustedes? La doctrina del Señor es enseñar al Señor Jesucristo como la única propiciación por nuestros pecados, hermanos. ¿Ven ustedes? La única propiciación por nuestros pecados, porque Pablo dijo también allí en los Hechos 4:12, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Hermanos, la doctrina del Señor es enseñar al Señor Jesucristo, porque no hay salvación aparte del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay escrituras muy maravillosas. Quiero leerles otra escritura. Está en San Juan 6. San Juan 6:65.
Mire, en San Juan 6, desde el 64, Jesús le decía a esta gente, pongan cuidado hermanos, desde el verso 64 Jesús les decía a esta gente de su tiempo que no eran incrédulos en Jesús, pero ellos creían en religión, creían en la ley y creían en muchas cosas. Miren, yo les compartía, me parece que fue ayer, hombre, o antier, tocante a un salmo muy precioso que nos compartió un hermano en el grupo. Y era el Salmo 119, un salmo hermosísimo. Y yo les decía, como estamos hablando acá, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hermanos, toda la escritura es inspirada. También el Salmo 19, todos los salmos, todos los libros de la ley, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Pero la mayoría de esas cosas fueron útiles en su tiempo. Yo les decía que el rey David, con todo el amor del mundo, con todo el amor de su corazón, él exclamaba en el Salmo 119 y decía, bienaventurados los que andan en tus caminos, los que andan en la ley del Señor. En el primer versículo del Salmo 119 y por allá en otros versículos él exclamaba y decía, oh Señor, oh Dios mío, cuánto amo yo tu ley. Hermanos, qué bonitas palabras. Pero ya eso no es para nosotros. ¿Qué tal que usted o yo nos pusiéramos hoy por hoy arrodillados o como fuera, orando y diciendo, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, y nuestra mente puesta en la ley de Moisés y no en nuestro Señor Jesucristo? La doctrina que creyó Sergio Paulo, maravillado creyó la doctrina del Señor y Salvador, porque no hay otro, el único Salvador. Entonces miren hermanos, pero eso no es del que quiere ni del que corre. Miren aquí, en el libro de los Romanos, en el capítulo 9 y verso 16, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. ¿Cómo así, mis amados hermanos? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí más adelantico dice que Dios al que quiere endurecer, lo endurece, hablando de Faraón. Bueno, voy a leerles el capítulo 6 de San Juan y versos 64 en adelante, unos 2 versículos o 3, dice así. Porque hay algunos de vosotros que no creen. ¿Cómo les parece, hermanos? Entre los mismos discípulos, entre mucha gente que seguían a Jesús, y él sabía que habían unos que lo seguían porque habían comido, o porque de todas maneras estaban experimentando a ver qué era lo que pasaba, pero no les había sido dado de Dios el creer. Pónganle cuidado, hermanos, a esto. Dice que Jesús les dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermanos, al Señor no lo cogió eso de sorpresa. Él sabía quiénes no creían y quién le había de entregar. Hermanos, hoy también el Señor sabe quiénes no creen en Él, o sea, en su evangelio, en su gracia, en su salvación. Pueden creer muchas cosas, hermanos. La gente puede creer muchas cosas y aún creer en Dios, pero en una forma vana. El apóstol Pablo dice en el capítulo 15 del libro de los Corintios que seremos salvos si no creímos en vano. Si ustedes leen el capítulo 15 de los Corintios se darán cuenta, dice, hermanos, el evangelio que yo les he predicado, en el cual ustedes han creído, en el cual ustedes han perseverado, dice desde el primer versículo, dice, si ustedes reciben la palabra y la creen y la viven y caminan en ella, dice, ustedes serán salvos. Si no creyeron en vano. Dice, ustedes han perseverado, pero quizá han creído en vano. Pero si ustedes no creen en vano, entonces ustedes serán salvos. Hermanos, en otra oportunidad hablaremos de lo que es creer en vano. Pero hoy no ese es el tema. Miren, en el verso 64 que leímos dice que, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar.
En el 65 dijo, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Amén, aleluya. Vuelvo y se los leo, hermanos. Esto es la palabra de Dios. No, que no vaya a pensar nadie, hermanos, que esto me lo estoy inventando yo. Porque si yo digo que una persona no cree, no porque no quiere, sino porque no le ha sido dado del Padre. Yo no sé por qué, hermanos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿y por qué no le ha sido dado del Padre? Pues yo no le puedo responder, mi hermano. Yo le digo, yo no sé, hermano, eso está en los designios de Dios. La Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las ocultas pertenecen a nuestro Dios. Entonces dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, para una persona llegar verdaderamente a Jesús, le tiene que ser dado del Padre, no porque quiere. Hermanos, el mundo está lleno de personas que dicen, no, es que se salve el que quiere. Y el que no quiere creer no se salva. Hermanos, ¿quién no va a querer salvarse? ¿Quién no va a querer creer estas maravillas, hermano? El procónsul Sergio Paulo creyó maravillado la doctrina del Señor. Hermanos, ¿quién no va a querer creer la doctrina del Señor? ¿Quién no va a querer salvarse? Pero desgraciadamente no le ha sido dado del Padre. Porque una cosa es la gracia que lo hace creer a usted y otra cosa es la desgracia que no le deja creer. Pero esa desgracia tampoco la escogió usted, sino que no le ha sido dado creer y todavía está en desgracia. Miren, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, me resisto en este punto a creer que nadie es salvo, nadie cree porque es muy inteligente o porque le dio la gana, hablando vulgarmente. Una persona cree por la gracia de Dios, porque le es dado del Padre creer. Ustedes conocen que Pablo predicaba en cierto lugar, allí en los Hechos de los Apóstoles, y él predicaba y una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura, dice la Biblia que el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. ¡Aleluya! Fue que Dios le abrió el entendimiento. Yo no sé cuántos más creerían ese día. Pero la Biblia nos dice que una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura, el Señor le abrió el entendimiento para que entendiera las Escrituras. No dice, pónganle cuidado que no dice. Y una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura, quiso creer el Evangelio y entonces fue salva. No, hermanos, el Señor le abrió el entendimiento, le fue dado del Padre. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el verso 26, el Señor le dijo a estos hombres de la ley de este tiempo, les dijo, ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Aleluya. Hermanos, Él no les dijo, ustedes no son mis ovejas porque no creen. Él no les dijo así, hermanos. Él les dijo, ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Y por qué no eran de las ovejas? Yo no sé por qué no serían. Lo que sí sé es que todavía no les había sido dado del Padre. Si a Dios le hubiera placido darles a esta gente el creer, ellos hubieran podido creer. Pero Dios antes los endureció, ¿ven ustedes? No era la voluntad de Dios que ellos creyeran, entonces los endureció. Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vuelvo y repito, hermanos. Él no les dijo como muchos quisieran que les hubiera dicho. Ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Porque el mundo está lleno aún de cristianos que dicen una persona no se salva porque no le da la gana de creer. Porque no cree. No. Una persona no se salva porque no cree, sino porque no le ha sido dado del Padre. Vuelvo y le repito ese versículo.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Aleluya. Desde entonces, pónganle cuidado, hermanos, se ofendió mucha gente por esa palabra. Y también se pueden ofender todavía hoy, porque el mismo espíritu de incredulidad está en muchas personas y en todo tiempo, hermanos. En todo tiempo hay personas con espíritu de incredulidad, pero no es que no crean en Dios, no es que no crean alguna cosa, pueden creer muchas cosas, pueden creer credos y muchas cosas, pero no en la salvación de Dios propiciada por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, propiciada por la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nadie puede salvarse. En el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga, muchos de sus discípulos, por eso les digo, los mismos discípulos andando con Jesús, y él les decía, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque él sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús, a los 12, quedaron los 12 nomás, o por lo menos a los 12 que eran los que estaban andando con él en las buenas y en las malas, porque también tenían que pasar trabajos y de todo. Bueno, y así pasa hoy. El verdadero discípulo de Jesús es el que anda, como dice en el Apocalipsis, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. ¿Ven ustedes? Esos son los escogidos, los que le siguen a él por donde quiera que él va. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Por eso el Señor le dijo en otro lugar a Pedro, allá en el capítulo 18, por allá de Mateo creo que es, o 16. El Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque estas cosas no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Hermanos, es que la verdadera palabra del Señor, la revelación del Espíritu de Dios para entender y conocer la verdad, no es por nuestra propia habilidad o porque nosotros queremos y escogemos eso. La Biblia dice, no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos ha puesto para que llevemos fruto y fruto en abundancia, hermanos. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. Hermanos, y nosotros hemos creído. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hermanos, miren qué cosa tan misteriosa. Esto era tremendo, estas predicaciones de Jesús. ¿No los he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aleluya. Hermanos, hasta aquí quería compartirles. Si el Señor, por su gracia, nos da su gracia de que el Padre, como dice la Escritura, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Por eso os he dicho que no podéis creer, que nada podéis hacer, que no podéis venir a mí si no les fuere dado del Padre. Hermano, nadie puede creer si no les es dado del Padre. La persona que de pronto diga que una persona cree si quiere o rechaza si quiere, eso es una doctrina, hermanos, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que nadie puede venir a Cristo Jesús si no le fuese dado del Padre. Y nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y nada podéis hacer. No podéis venir a mí si no te fuese dado del Padre. Por eso os he dicho
Aleluya. Miren, el verso, él respondió, Simón, dijo entonces Jesús a los 12. Desde entonces muchos ya no andaban con él. Y dijo, este verso es el que a mí me ha llamado la atención en este momento, hermanos, perdonen la demora. Verso 65. Evangelio de San Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Hermanos, yo creo esto. Si ustedes lo pueden creer, esto les traerá beneficio a ustedes. Porque nadie es salvo por su propia iniciativa. Nadie es salvo por creer cualquier cosa y no lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y venir a Jesús es venir a la salvación, venir a la vida eterna. Y hermanos, Él no dijo, nadie puede venir a mí si no hace esto y esto y esto y esto y lo otro. No, hermanos, solamente creer. Y ojo, no estoy diciendo que usted no se tiene que arrepentir. Pero la Biblia dice, hermanos, que Él nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del agua, por la palabra, hermanos. ¿Ven ustedes? Él nos salvó, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que no hay que hacer nada, pero lo que estoy diciendo es que no es por lo que usted hace. A usted lo salvó el Señor desde antes de la fundación del mundo, porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. En el libro de los Efesios dice, en Efesios 1:4, dice, habiéndonos predestinado para ser herederos, hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, usted era un hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. No porque usted algún día escogió ser hijo de Dios. No, hermanos, Dios lo escogió a usted para que usted fuese su hijo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿No se goza por esto? ¿O se enoja por esto usted? Bueno, ya queda de su parte, mi estimado hermano. Si se goza de esta salvación o se enoja por esta salvación, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.